Súbete al barco y disfruta de un viaje literario a través de los mares del storytelling. Hola, hola a todos. Hoy, en este espacio de educación literaria, les he traído una historia que espero los cautive, porque quiero invitarlos a realizar conmigo un viaje literario a través de los mares del storytelling, que con certeza, de una u otra forma, transformará su experiencia como lectores, escritores y narradores. Y pues, aquí entre nos, ¿a quién no le gustan los viajes? Pero primero, la historia. Todo empezó hace poco más de un año. Yo tenía que presentar un proyecto de investigación para mi universidad y ¡oh, sorpresa! No podíamos recurrir a las directrices tradicionales que implicaban la investigación-acción, porque ¡pum! La pandemia nos cayó como una bomba y por obvias razones, la COVID-19 no nos permitía trabajar con los estudiantes de manera presencial en las aulas de clase de las escuelas. Y fue en ese momento que cayó como una perla la posibilidad de plantear una estrategia didáctica que surgiera de la pasión por la enseñanza, que naciera de un análisis intrínseco retrospectivo que tuviera en cuenta la perspectiva y experiencia literaria del maestro. Y ¡pling! Como el emoticón, se me prendió el foco, o en palabras más formales, tuve una repentina dosis de inspiración que me condujo a una revelación que me mostró cuán apasionada soy por las historias. Realmente me encantan. Y no solo narrarlas, también escucharlas, porque instantáneamente activan nuestra imaginación y en ese proceso comunicativo brotan emociones que nos facilitan la comprensión, la asimilación y la memorización. Eso sin contar el goce que nos producen. Así fue como me topé con los mares del storytelling. Pero antes de ahondar en esta posibilidad, necesitaba entender qué estaba pasando alrededor de la educación literaria en mi país. Quería saber qué solicitaba el Ministerio de Educación en cuanto al área de literatura y qué decían algunos pedagogos o cuáles eran sus expectativas en este campo. Inicialmente en mi investigación encontré que los maestros deben competir con un mundo saturado de estímulos para capturar la atención de los estudiantes y esto se vuelve un desafío recurrente cuando el docente intenta aproximar a sus estudiantes a la educación literaria, porque las redes y otros medios de comunicación conquistan fácilmente a los alumnos ofreciéndoles textos cortos, información resumida en materiales multimediales. Adicional a ello, los profesores deben atender a ciertos requerimientos del Ministerio de Educación con respecto a qué incluir en la pedagogía de la literatura. Y a esto se suma la preocupación de algunos educadores como Teresa Colomer, Ángela Murillo, Jorge La Rosa o Walter Ong sobre qué se espera de la didáctica de la literatura, del lector, de la experiencia y del goce literario, también de la comunicación pedagógica en este campo, entre otras. Asimismo, a través de múltiples autores, hallé que los estudiantes de secundaria no están teniendo una conexión profunda con la literatura en general y leen sin sentido. Por ende, cuando abordan una obra literaria, el goce literario es inexistente. Por ello, los docentes continuamente están en la búsqueda de nuevas estrategias didácticas que les ayuden a aproximar a sus estudiantes al hecho literario y a llevarlos más allá del enfoque histórico o la simple transmisión de información sobre el autor y su obra. Por todo lo anterior, mi propuesta tenía que brindarle al maestro la posibilidad de generar nuevas dinámicas en el aula que optimizaran diversos procesos de aprendizaje-enseñanza en la línea de la literatura, tales como la narrativa, la lectura, la escritura, la oralidad, el análisis de obras, la deconstrucción y construcción de estas obras, un diálogo con la obra que propenda por la transformación del lector, el goce literario, entre otros. Sin contar que tenía que pensar en algo tan atractivo que pudiera disipar las pirañas devoradoras del tiempo que los jóvenes encuentran en las redes sociales. Entonces, después de recopilar y comprender la información que había hallado, entendí
que la implementación del storytelling como estrategia didáctica en el campo de la educación literaria era el camino idóneo para resolver muchos de los retos que se les plantea a los maestros y estudiantes en el área de la literatura. Y es justo ahí cuando empecé a profundizar en el arte de narrar historias, porque más allá del uso que ha tenido en la publicidad, el marketing o en campos cercanos como la enseñanza de lenguas extranjeras o la educación para la paz, se seguía desatendiendo tanto la experiencia literaria de los jóvenes como la formación y reconstrucción de su conciencia humana, sin hablar del desaprovechamiento de la oportunidad de enriquecer la dimensión estética de su lenguaje. Por eso, tomando el proceso de creación del storytelling como una estrategia didáctica que parte de la lectura como formación, atendiendo a la sugerencia de la Rosa, surge un momento único para transformar no solo las narrativas de la obra literaria, sino también los relatos del yo y del otro. Y aquí les dejo un dato curioso. ¿Sabían que en la memoria de los humanos las historias permanecen hasta 22 veces más que otro tipo de información? Tal vez por eso las adoro, porque ya sea que seamos narradores u oyentes, nuestro lenguaje, nuestra memoria, nuestra experiencia y nuestra socialización se benefician altamente de la creación y transmisión de historias. O díganme, ¿a quién no le han contado una historia o quién no ha contado una historia en su vida? Yo recuerdo perfectamente una clase muy especial con uno de mis estudiantes, quien me pidió una sugerencia de lectura, específicamente un texto literario. Y a mi mente llegó raudo y veloz un título de una obra que transformó mi conciencia humana. Era la historia del Rey Transparente, escrita por Rosa Montero. Y cuando yo le hablaba a él sobre esta novela, me percaté de que no le estaba contando un resumen, ni una síntesis, ni me interesaba cerrar una venta del libro. Yo le narraba la transformación que esta obra produjo en mí. Yo le contaba las escenas que me cautivaron y con las que me identificaba. Le describía con pelos y señales la aventura que tuve con la obra mientras la leía y la degustaba. Yo le hablaba a través del recuerdo de mis sentidos y debo decir que fue un momento sensacional porque sin conocer los detalles de la obra o su final, mi estudiante resultó persuadido de aproximarse a la obra literaria para tener su propio viaje literario. Fue realmente maravilloso que con solo el título activé su curiosidad, ya que yo le hablaba de una mujer guerrera que tuvo que luchar como un caballero, teniendo solo 17 añitos, y en su camino se encuentra con amigos incondicionales, amores traicioneros y verdaderos, con una dama más oscura que la noche, con secretos, justas. Y él con intriga me preguntaba, entonces, ¿por qué se llama el Rey Transparente? Y yo le dije, bueno, durante la lectura descubrirás que hay una historia detrás de la historia, así que tu misión es descubrir el enigma. Y de esta manera, mi estudiante, con mi guía y acompañamiento, logró tener su propio viaje literario, lo degustó, lo gozó y aprendió no solo sobre la obra y su contexto, también aprendió cosas de sí mismo. Entonces, lo que les estoy proponiendo es que se suban a este barco y tengan un viaje literario a través de los mares del storytelling, ya que con esta estrategia didáctica, en el marco de la educación literaria, los maestros pueden aproximar a sus estudiantes al hecho literario, pueden despertar en ellos la fruición literaria, su imaginación, su creatividad, les pueden ayudar a encontrar su propio estilo de escritura. Asimismo, pueden enriquecer su lenguaje estético, facilitarles la búsqueda del sentido en la obra, ayudarlos a conectarse con la obra y sus contextos, a sentir la literatura como algo personal que les concierne porque es parte de su mundo. También pueden brindarles una forma diferente de formar y reconstruir su dimensión humana, su visión del mundo, aprender a leer con los sentidos, mejorar significativamente sus competencias comunicativas, incluyendo los elementos expresivos.
aún más. Pueden ayudarles a ser capaces de codificar y decodificar la obra mientras interactúan con ella, más allá de su aspecto histórico o su crítica literaria. Imagínense, pueden convertirlos en storytellers para que persuadan a otros de tener aventuras literarias propias. En el marco de la educación literaria, teniendo la lectura de la obra como formación, con esta propuesta didáctica, el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar diferentes roles, tales como lector, escritor y narrador. Y la razón de esto es que, a diferencia de otros procesos donde se comienza con la escritura y la narración de una historia personal o que tiene un fin comercial, en este ejercicio pedagógico didáctico buscamos que la exploración del relato comience con la obra literaria, ya que, como sabemos, la literatura es una fuente inagotable de historias que quieren ser narradas. Y por supuesto, para ello, como lo menciona Rosenblatt, es menester que el estudiante dialogue con el hecho literario, le dé vida con su lectura y encienda la chispa que aviva el fuego del sentido a través de las múltiples transacciones que surgen de su interacción con el texto literario. Por tanto, cuando esto ocurra, como dice Ong, con la guía del maestro, el alumno obtendrá la esencia, el componente principal para continuar con la transformación de su conciencia. Así que alisten sus maletas y acepten mi invitación a realizar este viaje literario otra vez de los mares del storytelling. Y no se preocupen por la mediación. La propuesta es tan flexible que podrán llevarla a clases presenciales o virtuales o a cualquier contexto educativo. Por lo pronto, y dado que ya vamos a zarpar, pasemos al siguiente video, donde les contaré cuál es el paso a paso de nuestro viaje y los puertos que visitaré.